¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidas y bienvenidos al espacio de Lola. Y el día de hoy con uno de mis profesionales favoritos, la verdad, lo he de decir. Él es el doctor Carlos Orellana Ayala, originario de Guatemala, y él es médico cirujano por la Universidad de San Carlos. Y bueno, es neuropediatra, eh, escribe en un blog que se los voy a compartir aquí abajo. Carlos tiene una larga trayectoria en temas de autismo, de trastornos de atención y hiperactividad y de todo lo demás. Y hoy estoy muy contenta de tenerlo aquí conmigo. Bienvenido, Carlos. Gracias por aceptar. Muchas gracias, Lola, por la invitación. Ya sabes que yo me la paso muy a gusto conversando contigo. A mí también me encanta. Y además el día de hoy, bueno, tenemos dos temas que vamos a abordar. El primero es un tema que decidí pedírselo a Carlos después de un artículo que publiqué y que él me hizo favor de poner algunos comentarios, y es ¿por qué algunos niños pierden el diagnóstico de autismo? Y después vamos a hablar de un libro que está a punto de publicar Carlos, un libro muy bonito que más adelante les comentaremos de qué se trata. Así que, Carlos, pues vamos a dejarte el micrófono. ¿Por qué algunos niños pierden el diagnóstico? Se dice que el mal diagnóstico, que el falso positivo, que si lo pierden, que la intervención, que me equivoqué. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, el, justo en la publicación que hiciste en redes sociales sobre ese tema, alguien respondió muy taxativamente a los comentarios y diciendo pierden el diagnóstico porque no era el diagnóstico, ¿sí? Eso es correcto, ¿verdad? Entonces, no se pierde el diagnóstico porque te hayas curado, ¿verdad? Es importante de señalarlo para que abandonemos esa idea de que el autismo tiene una cura, ¿sí? El autismo no es una enfermedad, no es un proceso mórbido, aunque haya quienes quieren identificarlo como una enfermedad, ¿sí? El autismo tiene varias formas de concebirlo, pero una perspectiva que es correcta es que es tu forma de ser, ¿sí? Eso no le quita el componente que pueda tener como un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Pero hay que entenderlo en eso. Es una forma de ver las cosas, de percibirlas, de entenderlas, de reaccionar muy peculiar y muy diversa, ¿sí? Muy diversa porque no todos son iguales. Entonces, por eso cuando una persona saca conclusiones de su propia experiencia en relación al autismo, nos está hablando de su experiencia autista, pero no se puede eso generalizar, ¿sí? O Claro. cuando un padre nos cuenta de su experiencia, pues es la experiencia con su hijo que tampoco se puede generalizar. Hay aspectos comunes a todos las personas dentro del espectro del autismo y que las sabemos que esas alteraciones cualitativas de la comunicación, de la interacción social, patrones estereotipados y restrictivos de conducta, pero en este punto, que es lo que nos señalan los manuales de clasificación de SM5, CIE-11, yo estoy muy de acuerdo con tu amiga Lola, la española Lola Garrote Petisco, al decir, sí, esas tres características que hemos llamado, que se han conocido como la tríada de Wing, pero hay más, ¿sí? Hay más cosas definitorias del autismo. Es muy amplio, muy complejo, eh, difícil de tratar de conceptualizar en un solo término. Entonces, esta persona te respondió porque no eran, ¿verdad? Perdón. Pero sí es importante que señalemos primero de que no es porque se curaran, ¿ok? Que eso no es un término aplicable dentro del autismo, la curación, ¿sí? Bien, entonces a esto se le llama la estabilidad del diagnóstico, ¿sí? La estabilidad del diagnóstico de autismo es el término técnico para referirse a esto. Hoy tienes el diagnóstico y dentro de unos años no lo tienes, Ya no ¿sí? lo tienes.
Eso, pero vamos a suponer distintos escenarios y dejar fuera el escenario de que quien lo evalúa no es competente, ¿sí? Porque esa es una de las mayores causas de diagnósticos de autismo que no lo eran, la incompetencia de quien formuló el diagnóstico. Entonces, dejemos fuera eso porque eso no entra dentro de esta estabilidad. Eso sencillamente fue un error diagnóstico por incompetencia del profesional que evaluó. Que por cierto nos puede ocurrir a cualquiera, ¿sí? Claro, claro. Trabajar con conducta humana y aprendizaje es súper complejo y tú puedes tener una opinión y otro que lo evalúe inmediatamente, incluso al lado tuyo puede tener otra opinión a pesar de estar viendo lo mismo, o no necesariamente otra opinión, sino diferencias importantes e interesantes. Entonces, dejemos de lado el tema que recibió el diagnóstico por incompetencia de quien formuló el diagnóstico. Bien. Hasta en los centros más especializados, más sofisticados, donde hay personas dedicadas 100% a ese tema, la estabilidad del diagnóstico, la inestabilidad, perdón, del diagnóstico puede llegar del 10 al 20% de los casos. O sea, hasta 20% de 10 niños que reciban el diagnóstico de autismo en estos centros súper especializados que a eso se dedican, 2 puede que no lo tengan, 1 o 2 de ellos, que con el tiempo cambie ese diagnóstico, ¿sí? Y estamos hablando de gente que está dedicado a eso plenamente, ¿verdad? En mi caso, yo no estoy dedicado plenamente a los trastornos del espectro del autismo. Podría decir que tengo una dedicación muy profunda, casi del 90%, a los trastornos del neurodesarrollo en general, ¿sí? Perdón, pero es que este clima No te nos está haciendo un preocupes. poquito estragos acá. No te preocupes, en medio de la tormenta. Bien, cabal, en medio de la tormenta estamos ahorita. Bueno, entonces, ¿y a qué se debe esta inestabilidad de diagnóstico? Ahí viene Gaby, sí. El primer punto de la inestabilidad del diagnóstico se debe a esa precisa dificultad que hay en definir características muy relacionadas con la conducta, el aprendizaje del ser humano. El ser humano es tan diverso, único, exclusivo, irrepetible, que a veces lo que tú crees que puedes aplicar para uno no necesariamente es aplicable para otro, ¿verdad? Y esa es una realidad que tenemos que entender y asimilar de esa forma. Em, Aquí está. Espérame un ratito. Ay, te lo Ya puedes llevar. tenemos a Gaby Adiós. también ahí Ya en está Gaby de... pantalla. Sí, Sí, qué vino a pedir emoción. un favor acá. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, ese es uno de los aspectos. Siguiente situación que se nos presenta es que los trastornos del neurodesarrollo en general, y quiero aquí aprovechar para comentar contigo la palabra trastorno, ¿sí? La Por palabra favor. trastorno eh, muy mal entendida, Claro, ¿verdad? y que a mucha gente Muy le mal entendida. molesta. A todos nos molesta porque puede tener unas acepciones peyorativas, ¿sí? Entonces, pero dentro de la terminología técnica, que es en donde se habla de eso, se refiere a un síndrome, ¿sí? O sea, a un conjunto de síntomas y signos. No, no se refiere a que sos un trastornado, un degenerado, nada de Sí, eso. claro, Se claro. refiere sencillamente a un conjunto de síntomas y signos, ¿sí? Manifestaciones observables o que la persona percibe. A eso se refiere la palabra trastorno y que provoca cierta dificultad que a la persona le produce cierto grado de disfunción social, académica o laboral. Ese es un trastorno, ¿sí? Entonces, ¿por qué mencionar la importancia de esta palabra trastorno? Porque nos incomoda, pero la palabra trastorno tiene una implicación histórica bien fuerte dentro del autismo. Nos apareció en la década de los 80, ¿sí?
Y en la década de los 80, específicamente entre DSM-3 y DSM-3-TR, nos aparece este término, trastorno. Y fue la palabra que sirvió para separar definitivamente y poner ya un hasta aquí a la relación autismo-esquizofrenia, ¿sí? Ah, ah, O sea, en sí, la palabra trastorno trajo un beneficio grande claro, nos para ayudó. decirnos, no, 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 perdón, esta es una entidad particular con sus propias características y en el caso del autismo marca la separación porque no se había dado esa separación, ¿sí? De hecho, la palabra autismo fue concebida dentro de la concepción de la esquizofrenia. Eugene Bleuler a principios del siglo XX acuñó esta palabra y los grandes que reconocemos en el autismo, Zuccareva, Kanner, Asperger, todos siguieron pensando del autismo dentro de la concepción de la esquizofrenia como una psicosis de inicio en la infancia y todo esto. Entonces, realmente nos tendría que molestar más la palabra autismo, ¿sí? Que la Claro. palabra trastorno, pero bueno, como a veces no nos detenemos a profundizar en las razones Los históricas de las orígenes. cosas, sencillamente las criticamos sin más, ¿verdad? Y decirte que Kanner no logró lo planteó, ¿verdad? Pero no logró ni se decantó de una forma definitiva a decir, no, esto es diferente, sino hasta que aparece esta palabra trastorno autista, ¿verdad? Y entonces ya no lo define como una entidad separada, como una entidad no relacionada a la esquizofrenia, ¿sí? O sea, trajo un beneficio al autismo, al menos dentro del ámbito científico, ¿verdad? Wow, me acabas de regalar una clase de historia sobre el autismo. Bueno, mis amigos dicen que a mí me gusta la historia porque ya me estoy volviendo viejo. No Entonces que importa. los doctores cuando se empiezan a volver mayores empiezan a hablar de historia y a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado, ¿verdad? Bueno, entonces estos trastornos del neurodesarrollo, dentro de los cuales están incluidos los trastornos del espectro del autismo, tienen altísima comorbilidad entre ellos, ¿sí? Altísima. De manera que es poco probable que se dé una de estos diagnósticos sin que tenga relación con alguno de los otros trastornos del neurodesarrollo. Claro. Oye, Carlos, y permíteme un momento, porque yo quiero aprovechar que nombraste la palabra comorbilidad para que la expliques así en claramente, porque de repente hay malos entendidos con la palabra comorbilidad. Bueno, si tú les das opción a tus oyentes, a la gente que te sigue, de ver en mi blog, hay un artículo ahí que se llama Entendiendo el término comorbilidad, ¿sí? Ah, Está pues un poquito si me larguito, lo pasas, pero trata de explicar. si me lo pasas, yo lo incluyo Sí, arriba, abajo en esta entrevista. ok, bien. Entonces, yo te lo comparto. La comorbilidad se refiere a diagnósticos intercurrentes o simultáneos, o sea, que están ocurriendo al mismo tiempo, pero que rebasan la probabilidad estadística de ir a la par, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Autismo y epilepsia, ¿sí? Autismo, sabemos que de acuerdo al CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, afecta a uno de cada 54 o 59 niños, ¿sí? Pero la epilepsia va a afectar en la población general al 0.4% de la población, ¿sí? O sea, digamos, la epilepsia a menos de uno de cada 100 niños, ¿sí? Bueno. Pero resulta que en el autismo no se da esta situación, porque podemos tener actividad epiléptica o epilepsia propiamente en porcentajes más altos, que dependiendo de donde estudies, pueden llegar hasta el 25 y 30%, ¿sí? Mm, Comparado con el 1% de la población. Entonces ahí hay una diferencia estadística muy muy grande y dice, importante. no, esto no, esto no es una
relación porque le tocaba. Aquí hay una relación posible entre las dos, ¿verdad? Y entonces podemos decir, la epilepsia es altamente comórbida con el autismo, porque la epilepsia con la población general, menos de 1%. Epilepsia con autismo puede llegarnos a 20, 25 y hasta 30%, ¿sí? Ese es un ejemplo. Entonces, yo no puedo decir que tengo gripe y como comorbilidad diarrea, ¿sí? Claro. Porque hay algunos cuadros gripales que provocan diarrea. Algunos virus respiratorios me provocan diarrea. No, son dos manifestaciones de un mismo diagnóstico, ¿sí? O que me dio una gripe e hice una otitis media, ¿sí? No, no son comorbilidades, son parte de aquello mismo, ¿sí? Oye, Carlos, y Tienen por que ser dos ejemplo, condiciones. chicos con síndrome de Down, que también son diagnosticados con autismo, ahí exhibo mi ignorancia. ¿Es eso también una comorbilidad o no? Así es, sí. Y la comorbilidad de autismo en el síndrome de Down es altísima, ¿sí? Muy alta. Y muchas veces da una pena ver, ¿verdad? Que los niños están diagnosticados solamente con el diagnóstico de síndrome de Down y, y ves disfunciones que se le atribuyen a un trastorno del desarrollo intelectual, ¿verdad? Y esto. Y resulta que pues sí, puede haber un trastorno de desarrollo intelectual acompañante con el síndrome de Down, pero también hay un trastorno autista de fondo que se queda sin diagnosticar, se queda sin intervenir. Mira, el autismo se queda sin diagnosticar e intervenir en muchos casos de epilepsia también, ¿sí? O sea, cuando terminemos de diagnosticar a todas las personas que presentan un trastorno del espectro autista, ese 1 en 140, 150 que dice la OMS no va a ser así, va a ser escandalosamente más alto, ¿sí? Probablemente el 1 en 54, 59 del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta nos baje a 1,40 en 40 y pico. O sea, el autismo es muchísimo más prevalente, lo que pasa es que no lo estamos diagnosticando, ¿verdad? O lo están mal diagnosticando O mal diagnosticando, ¿sí? O diagnosticando a medias, a porque solo media. diagnosticas el autismo y ¿qué más? ¿Verdad? ¿Qué más? Pues si es un trastorno del neurodesarrollo, tú sabes que puede ser comórbido con otros trastornos del neurodesarrollo y otras condiciones, ¿sí? Entonces, cuando formulamos el diagnóstico de autismo, aquí siempre debemos dar los especificadores, ¿sí? Decir, trastorno del espectro del autismo, si es sindrómico o no, ¿verdad? Si hay actividad epiléptica asociada o no, porque define otras comorbilidades y otras necesidades de atención. El uso instrumental del lenguaje que tenga esa persona, no solo el habla, ¿de acuerdo? El habla es un componente del lenguaje, sino que el lenguaje en general, el uso instrumental del lenguaje que tenga y el desarrollo global de la persona o el cociente intelectual. Hay gente que no le gusta que hablemos de las pruebas de cociente intelectual, pero es imposible apartarse de ellas, ¿sí? Entonces, ¿y por qué es imposible? Yo creo que ya me estoy yendo por las ramas, Lola, No, pero pero ¿por ¿sabes qué es qué? Me imposible? encanta porque estás tocando muchos temas que son un tabú, que hay muy mala información allá afuera. La gente se enoja con las pruebas de coeficiente intelectual porque dicen que no está hecha para los niños con ciertos desafíos, por ejemplo, en la comunicación, ¿no? Sí, el asunto es que sepas usar las baterías para evaluar, ¿sí? Claro. Y ese es el problema que tenemos, ¿sí? Que para hacer psicometría no es suficiente que tú sepas cómo se pasa y cómo se califica una prueba, ¿sí? Cuando haces psicometría tienes que ser un observador muy profundo, tomar muchas notas, porque esas notas alimentan los resultados que vas teniendo. Y además de eso, tienes que ser una persona que sepa de desarrollo, de conducta, de cuestiones vinculadas a habilidades cognitivas de orden superior, motrices y otros. Que sea que la persona que hace psicometría tiene que ser un profesional bien formado, ¿sí? Claro. No se trata solo de pasar pruebas y ese es el problema. Ahora, el otro problema que tenemos con la psicometría es que la gente
le atribuye a la psicometría lo que no tiene que atribuirle, ¿sí? Y es por eso, por ejemplo, todos piden el ADOS o el ADR para confirmar, para decir es autismo. No, el autismo es un diagnóstico clínico. Se hace en la clínica a partir de la observación del paciente. Toda la psicometría es complementaria, ¿sí? Hace, hace, hace unos días hablaba con Sarín, una pediatra española, y me decía, ella comentaba que hay personas que no llegan al umbral actual en el ADOS, ¿verdad? Y que son autistas. Y yo le decía, pues sí, es que el autismo es un diagnóstico que se hace en la clínica, no depende de ninguna prueba, por muy buena que sea como el ADOS, ADR o todas las otras que hayan, ¿verdad? Entonces, la psicometría es algo que tú pides o tú diseñas después de haber tenido una historia clínica muy detallada, Muy detallado. observar al paciente, interactuar al paciente, haber compartido tiempo con esa persona y entonces conocerle y saber qué puedes utilizar. Tú no puedes venir, oh, ok, yo te quiero pasar un whisk, ¿verdad? Cualquiera, el que tengan, R4, 5, el que tengan, ¿verdad? Y entonces, sí, pero su habilidad con el lenguaje es mínima, como decimos ahora, es mínimamente verbal, lo vas a castigar horriblemente, ¿verdad? Tal vez sería mejor usar un later o usar o cualquiera otra, todo depende de cualquiera otra que se adapte al paciente, porque somos nosotros y nuestras pruebas las que nos tenemos que adaptar a nuestro niño que va a ser evaluado Claro. y no Y no al viceversa, revés. ¿verdad? Y el viceversa es el que está ocurriendo. Y ese viceversa nos llevó a graves errores. Imagínate tú, en la década de los 90 hasta el 2000 y todavía en el 2000, 2010 te diré yo, decíamos que el 70% de la población autista, en ese tiempo se usaba el término retraso mental, presentaba retraso mental, ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro. Hoy sabemos que no es así, hoy sabemos que es menos del 30%, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Tenemos básicamente teniendo las mismas pruebas de aquel entonces. Mm. No han aparecido muchas pruebas nuevas, se han mejorado, se han sofisticado, se han perfeccionado en la medida que se han ido obteniendo datos, pero tenemos básicamente lo mismo. Lo que tenemos ahora es una comprensión diferente del autismo que la que se tenía en los 90. Entonces, al comprenderlo, al haberlo entendido mejor, estamos en mejor capacidad de evaluarles y de someterles a psicometría, ¿verdad? Ahora, imagínate tú, dentro de 10 años, ese ya no va a ser un poco menos del 30%, a lo mejor estemos en lo que probablemente sea real, un 10, 15% o menos, ¿verdad? Pero ha sido el ir aprendiendo más del autismo el que nos ha ido permitiendo evaluarlo. Ahora, ¿por qué la evaluación? Porque es que la evaluación nos permite definir un perfil y a partir del perfil planificar una intervención. Claro. Si no, ves a la gente ir a ciegas, ¿verdad? No saber para dónde ir, no saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus puntos de intervenir. Eso por un lado. Pero hay otra parte. La población autista con desempeño bajo, severo, profundo en las pruebas de inteligencia o de desarrollo definen un subgrupo que tiene altísimas comorbilidades neurológicas, ¿sí? Y entonces ya al detectarlos, ¿verdad? Tú estás advirtiendo de que debe profundizarse más la evaluación de ese niño porque hay probabilidad de que hayan muchas más condiciones neurológicas que puedan estar desapercibidas para ese momento, ¿sí? ¿Y qué condiciones Pues neurológicas suelen ser, por ejemplo, o las que han sido más comunes? epilepsia la más común, Epilepsia. ¿verdad? Epilepsia. Y entonces tú ves cuántos niños, y solo por decirte, cuántas alteraciones súbitas de la conducta son actividad epiléptica, por ejemplo,
orbitofrontal, frontal medial o cingulada, que no la diagnosticamos, sencillamente empezamos a darle intervención de modificación de conducta, de Medicamentos. cambios de estructura ambiente, sensorial, a meterle risperidona, aripiprazol, olanzapina, no sé qué, y el niño lo que tenía era una actividad epiléptica no diagnosticada, ¿verdad? Claro. Nos sorprenderíamos de la cantidad, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, nos volvemos a de Nos donde nos volvemos, apartamos, pero ¿sí? curiosamente todo esto que nos hablas, Carlos, deja ver muy claramente por qué es tan complejo el diagnóstico de autismo. O sea, ¿por qué pueden haber tantos errores en el diagnóstico? Porque no es algo sencillo, es muy complejo. Mira, Lola, yo en la medida que más me voy involucrando en el autismo, más respeto voy sintiendo por el autismo, ¿sí? Yo también. Más me voy dando cuenta de mis limitaciones, ¿sí? Más. Al contrario de cuando ves que se le aborda con superficialidad, que yo casi lo sé todo, o aquellas opiniones tajantes, deterministas, ¿verdad? No van, ¿verdad? Estamos aprendiendo, ¿sí? Y tú ves a las personas que se dedican a investigar eh, temas de autismo así a profundidad y que su vida está consagrada a eso y las ves tan sencillas, tan humildes, se sientan y te escuchan, ¿verdad? Analizan tu opinión, no necesariamente te dan la de ellos, ¿verdad? Están dispuestos a oír porque saben que estamos aprendiendo, ¿sí? Fíjate que a mí me sorprende Verónica, ¿te acuerdas de Verónica que está en la Universidad de California, ¿sí? En la Universidad de Davis, ¿en dónde? No me acuerdo en dónde, pero ahí UCLA, está, ¿no? pero UCLA en Davis. UCLA, ¿sí? Entonces, Verónica es una investigadora española que tiene añales de estar eh, estudiando el cerebro de personas autistas, pero estudiándolo a un nivel que, que parece ciencia ficción aquello, ¿verdad? O sea, tremendo, ¿verdad? Y buscando quién le dona pedacitos de tejidos cerebrales por aquí, por allá, pero una vida consagrado a eso. Verónica es doctora, 600 y no sé cuántas publicaciones, una cosa impresionante. Y el otro día me invitó a dar una conferencia, ¿sí? Y mira, estaba Verónica escuchándome como que si Verónica no supiera nada, ¿sí? Y yo decía, pero yo, ¿qué puedo enseñarle de autismo a Verónica, por Dios? Y ahí estaba ella atenta, tomando notas, escribiendo, ¿verdad? Luego haciendo preguntas. Y digo yo, así es la gente que sabe, ¿verdad? Cuando te topas con aquello, no, así es, porque yo digo, tú sabes que no saben, ¿verdad? Claro, Entonces, claro, ese es claro. el autismo. A lo que te invita es a bajar la cabeza, a ser humilde y a decir, sí, me falta mucho por aprender. Claro, y hay una frase que dice que mientras más sabes que no sabes. Eso. El Humberto Guerrero tiene una expresión que a mí me encanta, ¿sí? Porque yo mencioné de que nos lanzábamos al mar del autismo, ¿verdad? Y me dice Humberto, sí, ese mar sin orillas en el horizonte y en el cual apenas estamos profundizando unos centímetros, ¿verdad? Y dije yo, uy, sí que cabal esa figura para decir lo que sabemos es tan poquito, ¿verdad? Es tan poquito como para no andárselas uno del super sabio de autismo. No, no creo que existe. Y en redes sociales abundan los super sabios del autismo, ¿verdad? Sí, claro, Sí. lamentablemente, Y lamentablemente. confunden a muchas personas, Sí, ¿sí? sí, definitivamente. Entonces, regresemos Regresemos pues. al, a a los que pierden el diagnóstico, ¿no? Bueno, Entonces, eh, pero así soy yo cuando hablo, ¿sabes, no, pero a mí Lola? me encanta por eso, porque además terminamos aprendiendo un abanico de cosas, aunque sea un poquito, y despierta la curiosidad de las personas Sí. de todas estas partes del autismo y que no se la compren además, que no se la compren.
A Mi nadie. esposa y mis hijos dicen que yo hablo random, ¿sí? O sea, saltando de un tema a otro y no termino con Ah, yo y al también, principio, Carlos. vaya, bueno, entonces ya me entenderás. Bueno, entonces, primero decíamos ese traslape con otros trastornos del neurodesarrollo que se parecen mucho, ¿sí? Y cuanto más temprano, más difícil se vuelve esa separación. Y luego hay cuadros que no existe este término, de acuerdo, pero nosotros podríamos decir autism-like, ¿sí? Y ponerlo entre comillas. Como autismo. Sí, parece tanto, ¿verdad? Y fíjate que yo he ido mucho tiempo tras los signos, se ha llamado signos tempranos a los signos entre los 12 y los 24 meses, los signos del autismo entre los 12 y los 24 meses. Pero luego yo me empecé a ir a buscar los que podían haber antes de los 24 meses, antes de los 12 meses, perdón. Y les llamé, no sé si sea creatividad mía o si lo encontré en algún lugar y se me grabó en el inconsciente y luego lo saqué, les llamé los signos muy tempranos, ¿sí? Y entonces hay signos muy tempranos, pero esos signos muy tempranos son poco específicos y sí te detectan una población a la que tú le tienes que prestar más atención. Y aquí voy a decir una población de mayor riesgo, pero esa palabra riesgo es otra palabra tan criticada dentro del autismo. Y riesgo en estadística significa probabilidad de un determinado fenómeno, hecho, acto. No tiene mal significado. ¿Sí? Es una obsesión por encontrarle los malos significados a la terminología tremenda y al final, en lugar de explicarla, muchos colegas lo que hacen es contribuir a la confusión, ¿verdad? Bueno, Exacto. entonces, el mayor probabilidad de algo, no necesariamente de autismo, pero sí pudiera ser de autismo. Entonces tú dices, detecto esta población, empiezo a intervenir, son autism-like, ¿verdad? Pudieran no ser, pero no los puedo dejar al aire esperando a que pasen los años, los meses, porque entonces perdiste una oportunidad tremenda del neurodesarrollo, ¿sí? Y entonces muchos de esos autism like son tan like, tan like, tan like que tú te convences que son Que tienen autistas, ¿sí? autismo, claro. Y entonces implementas un programa de intervención y en el tiempo van, cuando tú los vas viendo, van definiéndose en realidad, tomando el canal, la trayectoria de desarrollo que les corresponde y vas viendo que van saliendo de ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, ellos eran los que no eran autistas, pero recibieron el diagnóstico de, que al final de cuentas es mejor que dejarlos sin diagnóstico. Por supuesto. Por más duro, doloroso y feo que sea, ¿verdad? Para algunas personas puede ser muy feo, ¿ves? Los desequilibra y todo. Tú les puedes ayudar, pero es mejor que reciban ese diagnóstico, implementes una intervención y al tiempo digas, no, no era, ¿verdad? Es otro el diagnóstico, que al tiempo digas, híjole, sí era y no Y hicimos no hice nada, nada. ¿verdad? Correcto, Entonces correcto. ese es un problema bien serio. Yo no he visto a ningún padre de los que yo he tenido oportunidad de ver el diagnóstico inestable que se moleste, que se enoje o que entre en cólera porque recibió antes un diagnóstico y ahora se le cambia. Ninguno, ¿sí? Porque les explico esto desde el principio, especialmente cuando el diagnóstico es antes de los 2 años. Y a mí me encantaría, y es una propuesta que yo he lanzado en varios lados, que el diagnóstico de autismo debería ser un diagnóstico temporal en los 3 primeros años de vida, Sí, ¿sí? sí, O sí. sea, decir trastorno del espectro autista en observación o en algo que nos diga es temporal, pero eso no, eso es ocurrencia mía y yo no cuento en este mundo de los que definen el curso que siguen las cosas con el autismo, pero es mi opinión, ¿sí? Entonces, esa es la otra posibilidad, que las trayectorias del desarrollo se traslapen con el autismo y te confundan, ¿verdad? Entonces, esas son las posibilidades reales por la inestabilidad del diagnóstico. Y claro, queda la posibilidad del mal diagnóstico también, ¿verdad? Pero como ya dijimos antes, excluimos esa de ahí.
Dame un segundito, Sí, sí, Lola, permíteme sí, un sí, segundo, sí. por favor, que vinieron a traerme acá. Sí, sí, sí. Sí, así que a mí me encanta lo que nos está explicando Carlos, porque a mí me parece que todo esto que él nos comenta realmente nos deja ver que no se trata nada más de leer los títulos que aparecen en una publicación y de leer el pedacito que aparece en Facebook o en las redes sociales. Se trata de abrir un artículo y leerlo. Y ahorita Perdón. mientras te ibas, no, qué bueno, porque yo aproveché este momento, Carlos, porque yo me doy cuenta, ¿no? Yo me doy cuenta en las redes sociales, o sea, yo soy la persona que programa mis redes, que lee todos los artículos que programa en sus redes, y yo me doy cuenta cuando una persona solamente leyó el título y inmediatamente hace comentarios. Sí, Y me doy cuenta cuando no abrió el artículo y lo leyó. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues por el comentario que puso, ¿no? sí. Entonces, lamentablemente, también esa actitud que estamos teniendo muchos adultos, muchos padres de familia y cuidadores, de conformarnos con lo que escuchamos, de conformarnos con un título, de conformarnos con lo que alimentan en los grupos de Facebook los otros padres de familia y los otros profesionales, y de no tomar la iniciativa de, por lo menos abre un artículo y léelo, pero no des una opinión, no te la compres además. Ok. Pues bueno, tienes razón, ¿verdad? Y me acabo de dar cuenta que ya salí con la elegancia pandémica en tu video porque me fui a abrir la puerta y se ve que ando en shorts. ¿Sí? No, ni cuenta me di. Bueno, Además, yo sí vi cuando venía de regreso, vi, dije, uy, qué pena, ¿verdad? Pues oye, ando en shorts. Sí. menos mal que traías puesto algo, ¿eh, Carlos? Ah, sí, hubiera sido peor. Eso sí me hubiera Exacto. dado mucha O que vergüenza. hubiera salido con la toalla amarrada, pero bueno, bueno, bueno. No. Bueno, pues entonces eso es Lola. Tenemos que entender que el diagnóstico de trastornos del espectro de autismo formulados tempranamente son diagnósticos que tienen una inestabilidad de 10 a 20% en centros excelentes. em, Nosotros hemos variado en los años, hemos tenido años con inestabilidad diagnóstica de cero, o sea, todos han sido, otros años con 10, un momento tuvimos un 30%, corregimos a ver qué estaba pasando, pero lo que estaba pasando es que habíamos tenido más población más pequeña ese año, ¿verdad? Entonces es variable, pero puede ocurrir y no es una mala conducta terapéutica formular el diagnóstico. Lo peor es no formular nada, ¿sí? Y decir no tiene nada, ¿verdad? Cálmese usted, ¿qué está pensando? ¿Qué le ocurre? A un muchísimo más alto porcentaje. Hay un estudio de Inglaterra de principios de nuestro siglo, de principios del siglo XXI. Fíjate qué triste eso, porque 80% de los consultados que finalmente recibieron el diagnóstico de autismo no se les prestó atención ni se les refirió y se minimizó su cuadro. Entonces, es mejor que tengas una inestabilidad de diagnóstico de 10 a 20% a que dejes escapar al Por 80%, supuesto, y ¿sí? como bien lo dices, que recibas un tipo de intervención, porque Sí, además a nadie le va a hacer daño recibir esa intervención, a nadie. O sea, lo peor que puede pasar es que estés mejor en lo sí, que sea, ¿no? sí. Carlos, vamos a pasar brevemente al segundo tema del que íbamos a hablar antes de Ok. despedirnos. El libro que vas a publicar, Empoderando a los Padres, que además me encanta porque es una compilación hermosa que ha hecho Carlos, no solo de su conocimiento, sino que ha retomado cosas que uno ha dicho, pensamientos, reflexiones, conocimiento de muchas personas y bueno, pues creo que hasta yo aparezco por ahí. Apareces, claro que sí. Entonces, cuéntanos este libro, cuál es la finalidad, qué busca, qué vamos a encontrar cuando lo leamos, Carlos. Bien, dos cosas eh, son las que persigue el libro, ¿sí? Y el libro arranca con unas publicaciones que hice en Autismo Diario hace varios años, ¿sí? Que
que el Consejo Editorial de Autismo Diario me facilitó publicar con ellos. Una fue que hice un estudio del costo del diagnóstico de autismo aquí en mi país. Y el costo inicial, sin hacer gastos en esas cosas innecesarias como metales en cabello y cosas así que a veces se hacen, ¿verdad? Eh, rondaba los 13,000 a 15,000 quetzales. Esto, ahorita soy muy malo para hacer la conversión a dólares, pero solo para hacerte la idea, el salario mínimo en Guatemala en ese momento era de 2,200 quetzales, ¿sí? Es decir, que una familia tenía que dejar de comer 6 meses para hacer un diagnóstico de su hijo, ¿sí? Esa era la cuestión. No comer ni a tener ningún gasto para tener el dinero para Claro, eso. claro. Y luego el mantenimiento de la intervención, el mensual, al mínimo rondaba los 5,000 a 7,000 quetzales, ¿sí? O sea, 3 meses de salario de una familia para pagar un mes de intervención. Y bien montado, los 10,000 quetzales, o sea, 5 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene dinero para esto? En un país en donde más del 50% está por debajo del índice de pobreza, ¿sí? Es imposible. Y el resto, una clase media deteriorada, ¿verdad? Y unos pocos con capacidad de pagar eso, pero pagar 10,000 quetzales mensuales de terapias no está en el bolsillo al menos en el mío no está, ni en el de muchas personas. 10,000 quetzales mensuales de terapias son alrededor de $1,500 mensuales, ¿sí? Es más o menos eso. Entonces, y es lo que pasa que aquí en Guatemala el Estado prácticamente no te da nada, ¿sí? O sea, no hay cobertura significativa, no hay cobertura, pudiéramos decir. Gracias a Dios en el área de educación sí hay más opciones porque los mandos medios del Ministerio de Educación se han esforzado porque haya una oferta, ¿verdad? El mando político no. El mando político es tan inestable, cambia con cada gobierno y aún dentro de un mismo gobierno. Pero los mandos medios que son técnicos han hecho un esfuerzo. Pero bueno, entonces venía esa primera de ese estudio que hice y que publiqué ahí en Autismo Diario. Es un artículo, no es un estudio realmente, sino que me puse a hacer cuentas, ¿verdad? De cada cosa. Y luego ahí mismo escribí otro artículo de cuando el terapeuta se quema, ¿sí? Cuando el profesional se quema. Y lo escribí porque yo sentí que estaba entrando en una especie de burnout, ¿sí? Exacto. Eso fue hace varios años. Dime tú, ¿me querías decir algo? No, es que se quema, por ejemplo, en México, cuando tú dices, no, ese terapeuta se quemó, quiere decir que se desprestigió total y Ah. absolutamente, pero entonces es como que importante aclarar. Entonces por eso es que casi no leyó nadie el artículo. Comparado a otros que escribí con ellos, tiene muy pocas Exacto. lecturas. Mira cuándo lo vengo a saber, ¿sí? Es como me recogió un taxista en un aeropuerto en México. Iba para dar unas pláticas en un congreso y el taxista me dice, ¿de dónde viene, señor? Me dice, de Guatemala. ¿Y a qué viene? Verá, así como son los taxistas que te hacen un interrogatorio. Y le conté yo a qué llegaba. Y me dice, yo viví en Guatemala. Me dice, bueno, mire pues, le voy a decir varias palabras que no No puede puede. decir aquí en México. Y el señor me aleccionó de cosas que están en mi vocabulario cotidiano, sí, pero no Claro. podía decirlas, ¿verdad? Bueno, pues Bueno, entonces ahora ya saben lo del quemado. ok, que sentí yo que estaba entrando en una situación de burnout. Y estaba entrando en una situación de burnout porque tenía un exceso de trabajo, ¿sí? Exceso de trabajo. Y el asunto es de que el exceso de trabajo que estaba teniendo no era bien remunerado, ¿sí? Porque, pues bueno, nunca me decidí a que fuera una consulta a generar muchos ingresos por mi trabajo. No sé si fue buena o mala decisión, pero mi conciencia está tranquila, ¿sí? Entonces, yo lo miraba con mis compañeros de consultorio, porque a veces ellos miraban 2, 3 pacientes y generaban los mismos ingresos que generaba yo trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde continuo, ¿verdad? Viendo muchos pacientes. Entonces,
todo esto del neurodesarrollo no remunera cuando no remunera como remuneran otras áreas, ¿sí? Y entonces tú ves ese desbalance, ¿verdad? De trabajo tanto, remunero poco, pero encima trabajo una cuestión de exigencia tan alta, una generación de informes. En el consultorio había llantos, ¿verdad? Porque hay llantos en los consultorios neurológicos y que tienen que ver con neurodesarrollo. Había muchas sonrisas, también las hay, ¿verdad? Pero empieza a pesarte y a cargarte todo aquello que ves que le diste el diagnóstico a una familia y ahora qué, ¿verdad? Esta familia no va a poder hacer nada, los voy a tratar de guiar yo hasta donde pueda y entonces de pronto, bueno, y a eso se sumó el veneno de unas personas atacando lo que yo hacía, lo que yo escribía. Tengo mi grupito de fans confundidos, dice Daniel Coming, ¿verdad? Esos que te siguen pero solo para atacarte, ¿verdad? Pero yo A no sé esos por en qué las redes les llaman los haters. bien esos, Yo ¿verdad? también tengo algunos haters, Carlos, y eso que yo no soy especialista, Bueno, pues eres más popular, ¿verdad? Y pero aún entonces, tengo muchos eh, haters. pues tenía todos esos y que estaban muy violentos, ¿sí? Entonces empecé como a desanimarme y a querer salir del autismo, ¿sí? A abandonarlo. Pero no se puede. El autismo te enamora, te envuelve y no puedes decir adiós No, nunca, y además ¿sí? lo tienes en casa, Carlos, así Sí, lo que tengo en casa, ¿verdad? imposible. Entonces, bien, entonces venía eso y decir, bueno, yo estoy en esta situación, pero empecé a ver a colegas que trabajan aquí en terapias y estaban saturadísimos también, ¿verdad? Y todo, y decir, van a entrar a un burnout en determinado momento, ¿verdad? Y, y entonces decir, ¿qué hacemos para balancear esto de que el, los padres dependan un poquito menos de nosotros y que no gasten tanto? Y entonces escribí un tercer artículo que se llamaba Empoderando a los padres, y así se llama el libro también, Empoderando a los padres, a decir, no, ¿verdad? El papá debe de ser capaz de implementar la mayor cantidad de intervenciones posibles en el contexto natural en el que vive su hijo, que es su casa, ¿sí? Además, esas les salen económicas. No tiene por qué dejar su trabajo la mamá, porque también ocurre que las mamás abandonaban su empleo, los recursos económicos bajan, Bajan. las mamás se frustran profesionalmente, algunas, otras no, ¿verdad? Se truncan sus carreras y ocurren a veces desgracias, ¿verdad? Que se rompe el matrimonio, se va el hombre y la mujer se quedó a medias con su formación profesional, con el hijo, y el tipo no quiere pasar dinero para nada, ¿verdad? Entonces, decir, no, aquí hay que encontrar una solución y el empoderamiento de los padres me pareció la solución. Entonces, el empoderamiento de los padres, yo dije, ¿por dónde va el empoderamiento de estos padres? Primero, va por la formación. Entonces, tenemos que asegurar que los padres estén bien formados para que no anden divagando y moviéndose como veletas para donde sopla el viento, sino que tengan un rumbo bien claro, bien concreto, ¿verdad? Luego, que pierdan el miedo, porque fíjate que a veces uno, en casa de herrero cuchillo de palo, dice el dicho este, ¿verdad? Pero yo no me meto en nada de lo médico con mis hijos. Voy a la consulta con el médico que corresponde. Y en lo terapéutico también. Y llego como papá y tomo notas en las reuniones y hacemos caso de lo que nos dicen. Claro. Opinamos cuando hay momentos de opinar, sugerimos y todo. Pero hubo un tiempo en que Roberto Pedro Maciel Tejeda, ¿lo conoces? Es un Sí. psicólogo mexicano de Guadalajara. Roberto Pedro Maciel Tejeda, muchísimo antes de todo esto, nos dirigió cierto trabajo con Gaby por usando WhatsApp. No, Ujú. usando alguna de estas cosas, ¿sí? No me acuerdo. WhatsApp, ¿sí? Yo no tengo WhatsApp, no sabía cómo funcionaba, pero se conectaba con mi esposa y le daba instrucciones, ¿sí? Y mi esposa y ponía en práctica cosas y nos ponía a los demás a hacer en práctica lo que Roberto nos sugería. Y Gaby tuvo unos progresos, adelantos tremendos, obviamente acompañada con el resto de profesionales que la han asistido siempre y su
su niñera, porque nosotros decidimos que no tuviera maestra sombra, ¿sí? Sino que una niñera, y entonces decidimos con el colegio, ¿sí? Entonces su niñera, que es Olguita, que por cierto, ella niñera, pero tanto la marcó Gaby que está estudiando educación especial en la universidad ahorita, ¿verdad? Wow, Entonces, qué sí, se quedó bonito. marcada Olguita, ¿sí? Entonces, y Olguita porque es así chiquitilla, ya Gaby la superó un montón en estatura, pero bueno, entonces había que hacer algo aquí y entonces vino la pandemia. ¿Y qué pasó con la pandemia? Se acabaron las Se acabaron terapias, las los terapias. niños en la casa, ¿verdad? Ajá, se Y acabaron los los papás especialistas. empezaron a tomar ellos la iniciativa, ¿sí? Y entonces de pronto se dieron cuenta los padres que ellos podían y Claro. pueden, Y pueden, podemos, ¿verdad? podemos, Entonces ahí podemos. surgió, pongamos esto en claro en un libro que el objetivo fundamental del libro, mire, el libro mete un gran rollo inicial, ¿verdad? Como de 8 capítulos de hablar de diferentes cosas, pero luego pero es la primera mitad del libro. Luego, la última mitad son una serie de esquemas que para lo que le sirven al padre es para saber cuáles son sus prioridades, ¿sí? Hacen el perfil de su hijo en cosas muy sencillas, prácticas, y decir, no, para nosotros no es prioridad ahorita estar invirtiendo en esto porque tenemos esta otra necesidad antes y en un nivel más serio que la otra. Entonces, eso es lo que pretende el libro. ¿Para qué? Para que uses el tiempo apropiadamente, definiendo bien tus prioridades, tus puntos débiles y fuertes, reconocer también las fortalezas de tu hijo, no solo las debilidades, ¿verdad? Que sepas qué tienes que consultar con los profesionales Claro. y que dejes de gastar el dinero sin mucho sentido, sino que realmente en lo que es necesario, Exacto, ¿verdad? Ese es exacto. el sentido del libro, ¿verdad? Pues ese libro lo Y vamos a tener aquí disponible, Carlos, en mis redes, cuando esté listo, porque además va a ser de descarga gratuita, ¿no? sí, fíjate que yo el último libro, bueno, he colaborado con varios libros ya, escribiendo un capítulo del libro y todo. Ya son algunos en neurología, algunos en temas de educación y desarrollo, y pues hay tres, perdón, ahorita, en donde trabajé solito, ¿verdad? Sin nadie más. Uno de esos es el manual de TDAH, que está en Amazon, manual TDAH, manual para padres y maestros, aunque sirve para psicólogos también, ¿verdad? Para todos los que quieran. En donde yo lo que hago es contar qué hacer con ciertas cosas, ¿verdad? Porque a veces ya el rollo ya no lo sabemos, ¿verdad? La teoría o medio la sabemos o algo, pero ¿qué hacemos con todo eso? De eso va ese libro. Y luego llegó un momento de decir, bueno, no vive uno de vender libros como hablábamos contigo antes. Y entonces, ¿para qué lo voy a vender, verdad? Porque la última vez que vi regalías en Amazon tenía como $3 de regalías, ¿verdad? No, Entonces, es ridículo. imagínate, me lo mandan para acá, me cobran impuestos y no sé qué, y me quedan unos $50 en regalías, más, me sale más caro Sí, irlo a traer al banco que me lo den, ¿verdad? Entonces decir, no vivo de vender libros, ¿sí? no. Gracias a Dios vivo del trabajo que hago todos los días. No como me dijo una de estas fans confundidas que vivo de explotar a mi hija, ¿verdad? Ah, Así sí, me sí, sí, dijo, a mí imagínate también. tú. Oye, pero a mí también, ya me lo dijeron, ¿no será la Sí, misma? a lo mejor, Ya ¿verdad? me lo han dicho como varios fans confundidos. Y yo, bueno, si supieran, Ay, si si supieran, ¿verdad? supieran. Sí, los pagos que hay que hacer y todo, ¿verdad? Exacto, sí, y Y las no, dificultades que uno tiene, o sea, y que te tienes que levantar temprano y acostar muy tarde sí, y estar claro, echando, iba a decir una expresión, pero no sé que suene mal en cualquier otro no, país, tú ¿verdad? dilo, tú dilo. Esforzándote todos los días para generar un ingreso que sirva de sustento para tu familia, ¿verdad? Pues bueno, entonces pues el libro va a ser gratis y obviamente
lo voy a sacar gratis y después lo pondré en alguna plataforma, ¿verdad? Pero primero el que lo tenga gratis, quien lo necesite. Ahorita lo he compartido con algunos amigos, tú por ejemplo, para que me den sugerencias y lo vean, ¿verdad? Nadie me ha escrito, solo Roberto Maciel me escribió y otra persona más. Nadie más me ha dado retroalimentación, entonces digo yo, o está muy malo o está muy bueno, una de dos, ¿verdad? Pero lo que sí es que va con mucho cariño para los papás y va porque estoy del mismo lado de batalla que ellos, como padre. Como padre me ha faltado tiempo, me ha faltado dinero, me han faltado otros recursos para que mi hija tenga todo lo que yo quisiera que tenga, ¿verdad? Para que nuestra hija, porque su madre hace muchísimo más esfuerzo que yo con ella. Entonces, es decir, estamos en la misma batalla, no nos vamos a poner a vendernos los secretos, ¿verdad? Mejor, aquí está, mira, esto es lo que hice yo, mira si te sirve a ti, qué te puede servir, ¿verdad? Y lo presenté de una forma general por ese concepto que tengo que el autismo es tan diverso que no podemos tener normas comunes para todos. Y tiene varias entrevistas de padres que son amigos o que son pacientes, también son amigos, por supuesto, ¿verdad? Para que ir variando un poquito. Lo único raro que expongo ahí dentro del autismo es una teoría personal de cómo lo veo, ¿verdad? Tratando de conciliar los términos espectro, condición y todo esto para que dejemos de estar peleando y gastando tiempo en eso. Es como estar gastando tiempo en que si el autismo, las vacunas producen autismo, ¿verdad? Es que es un gasto de tiempo para estar explicando que no y nos quita la atención en otras cosas necesarias, ¿verdad? Y lo mismo esa discusión estéril de los términos, ¿verdad? Y que a mí me preocupa esa discusión de los términos porque están provocando una babel en el autismo y Sí, nos están provocando que no nos entendamos y nos alejemos por no entendernos, claro, ¿verdad? claro. Y estamos gastando tiempo y energía, siendo que hay tantas otras cosas más que necesitamos hacer en temas Así de es. autismo. Bueno, Carlos, pues lo vamos a publicar aquí cuando esté listo. Tú me lo pasas y yo feliz de estarlo promocionando y promoviendo y de colocarlo aquí en mis redes. Muchísimas gracias por esta conversación tan Gracias a ti. variada, tan Sí, divertida. Así que yo la disfruté muchísimo y yo yo creo que también, las Lola, muchas personas que gracias. lo vean hasta el final lo van a disfrutar igual que Gracias. nosotros. Y así que bueno, estaré pendiente para el libro, por favor. Sí, yo espero que sea en el curso de diciembre o los primeros días de enero, porque ahorita el, nosotros aquí en Guatemala el ciclo escolar terminó hace poco y todavía estoy con cosas de trabajo que me genera eso. Entonces, en cuanto termine eso, y además iba atrasado en unos cursos que tengo de una maestría que me metí en la universidad y entonces Como ya si no ahorita me estoy tuvieras nada que hacer. poniendo. Sí, no sé. Es que si no, capaz que me dan algún medicamento para tenerme quieto, ¿verdad? Entonces Exacto, necesito ver en exacto. dónde me disperso. Y ya me he ido poniendo al día con todo y yo espero dedicarme en diciembre, especialmente en ese tiempo de vacaciones entre Navidad y Año Nuevo, para pulir las cositas que Para regalarnos del Día de Reyes. eso. Y de todos Ojalá, modos es un libro que sigue abierto, o sea que se podrá seguir escribiendo. No es un libro no terminado, ¿verdad? O sea, un claro, libro que puede seguir creciendo, ¿verdad? continuará, claro. Sí, Pues muchísimas gracias, Carlos. Y a gracias ti, a todos Lola. los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y espero que hayan aprendido y disfrutado de esta conversación tanto como disfruté y aprendí yo. Y que tengan un hermoso día. Nos escuchamos en la siguiente conversación en el espacio de Lola. Hasta pronto. Adiós.